Un radar es el sistema que consiste de un transmisor y un receptor de radio sincronizados, que emite ondas electromagnéticas y procesa las ondas reflejadas para utilizarlas en la detección y localización de objetos tales como aeronaves o barcos, o en la detección de características de superficies tales como la terrestre, lunar o planetaria. Hola, mi nombre es Diego Boites Roque y esta vez les explicaré y les presentaré el funcionamiento de un radar. Y espero que les guste. Uno de los principios del radar es la reflexión, que consiste en que las ondas electromagnéticas se dispersan cuando hay cambios significativos en las constantes dieléctricas y diamagnéticas. Esto significa que un objeto sólido en el aire o en el vacío producirá dispersión de las ondas de radio. La reflexión de las ondas del radar varía en función de su longitud de onda y de la forma del blanco. Si la longitud de onda es mucho menor que el tamaño del blanco, la onda rebotará del mismo modo que la luz contra un espejo. Si por el contrario es mucho más grande que el tamaño del blanco, lo que ocurre es que este se polariza. Cuando las dos escalas son similares pueden deberse a los efectos de la resonancia. Las señales de radio de onda corta se reflejan en las curvas y aristas del mismo modo que la luz produce destellos en un trozo de cristal curvo. Para estas longitudes de onda, los objetivos que más se reflejan son aquellos con un ángulo de 90 grados entre sus superficies reflectivas. Una estructura que consiste de tres superficies que se juntan en una esquina siempre reflejará hacia el emisor aquellas ondas que entren por su abertura. Este tipo de reflectores, denominados reflectores de la esquina, se suelen utilizar para hacer visibles a radares de objetivos en las circunstancias que no lo serían. Siguiendo el mismo razonamiento, si se desea que una nave no sea detectada, en su diseño se procurará eliminar estas esquinas interiores, así como superficies y bordes perpendiculares en las posibles direcciones de la detección. Todas estas medidas no eliminan por completo la reflexión, debido a la difracción, especialmente para las longitudes de ondas grandes. Otra contramedida habitual es arrojar cables y tiras metálicas cuyo largo es la medida de longitud de onda, con la idea de cegar al radar. La polarización es el campo eléctrico de la señal que emite un radar es perpendicular a la dirección de propagación. La dirección de dicho campo determina la polarización de onda. Los radares usan polarizadores horizontales, verticales, lineales o circulares en función de la aplicación. Por ejemplo, la polarización circular es adecuada para minimizar la interferencia causada por la lluvia, pero esta también debe de verse y evitarse en radares meteorológicos que lo que buscan es cuantificar las precipitaciones. La lineal permite detectar las superficies de metal y la polarización aleatoria es adecuada para detectar las superficies irregulares como rocas y se utilizan radares de navegación. Para la clasificación de los sistemas del radar se pueden hacer una clasificación general de los radares en función de uno de los aspectos básicos como según el número de antenas, según su blanco, según la forma de onda, según su finalidad, según su frecuencia de trabajo, según su ámbito de aplicación, entre otras cosas. Para explicar la clasificación primero empezaré por explicar según el número de antenas, que se basa más que nada en las monoestáticas, que son de una sola antena transmisibles y receptibles, en las biestáticas con una antena transmisible y otra receptible en el mismo diferentes desplazamientos, y la multiestática que combina la información recibida por varias antenas. Para la clasificación de los radares según el blanco, nos dice que el radar primario funciona con la independencia del blanco dependiendo solamente de la RSC del mismo. Y para el radar secundario, el radar interroga al blanco, que responde normalmente con una serie de datos, altura del avión o etc. Y en este caso de vehículos militares se incluye el identificador del amigo o enemigo. Para la forma de onda, nos dice que el radar de onda continua transmite interrumpidamente. El radar de la policía suele ser el radar de onda continua con modulación. Se le añade a la señal de modulación o de fase de frecuencia con un objetivo de determinar cuándo se transmitió la señal correspondiente a un eco. Para el radar de onda pulsada, que es el funcionamiento habitual, se transmite periódicamente un pulso que puede estar modulado o no. Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último transmitido, se interpretarán como pertenecientes a este último, de modo que aparecerán las trazas de blancos inexistentes. Para su finalidad tenemos el radar de seguimiento, que es capaz de seguir el movimiento de un blanco. El radar de búsqueda explora todo el espacio o un sector de él, mostrando todos los blancos que aparecen. Existen radares con capacidad de funcionar con ambos modos. Según su ámbito de aplicación tenemos el militar, que son los radares de detección terrestre, radares de emisiones audiodirectivos y radares de artillería.
Después los aeronáuticos, que son los controles del tráfico aéreo, la guía de aproximación del aeropuerto o los radares de navegación. Después tenemos los marítimos, que son los radares de navegación, radar anticolisión y radar para la detección de aves. También tenemos la circulación y seguridad en ruta, que son los radares de control de velocidad de automóviles, radares de asistencia de frenado de urgencia, y los meteorológicos, la detección de precipitaciones, que es como la lluvia, la nieve o el granizo, o etcétera. En lo científico están los satélites para la observación de la Tierra, para ver el nivel de los océanos, encontrar restos arqueológicos, etcétera. Para el procesado de una señal de un sistema del radar tenemos las medidas de distancias, que nos dice que el tiempo de tránsito es la forma de medir la distancia entre el radar y un objeto. También se mide el tiempo que tarda en envolver. La distancia será la mitad del tiempo de tránsito multiplicado por la velocidad de pulso, en donde r es la distancia estimada, c es la velocidad de la luz y t es el tiempo de tránsito. Una estimación precisa de la distancia exige una electrónica de elevado rendimiento. La mayor parte de los radares utilizan una misma antena para enviar y recibir, separando la circuitería de la transmisión y recepción mediante un circulador o duplexor. Por ello, mientras se está transmitiendo, el pulso no se puede percibir de ningún eco. Esto determina la llamada distancia ciega, por debajo de la cual es inútil. Esta distancia se viene dada por Blint, que es la distancia ciega, c la velocidad de la luz, t del tiempo que se tarda en transmitir un pulso. La velocidad de la luz y el tiempo es multiplicada y dividida entre 2. Y se requiere para detectar objetos más cercanos que hay que transmitir los pulsos más cortos. Del mismo modo, hay un rango de detección del máximo, llamado distancia máxima sin ambigüedad. Si el eco llega a ser 0 cuando se está mandando el siguiente pulso, el receptor no podrá distinguirlo. Para maximizar el rango hay que aumentar el tiempo entre pulsos de t, en donde nos dice que la distancia máxima de ambigüedad es la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo entre dos pulsos dividido entre 2. Hay un compromiso entre estos dos factores, siendo difícil de combinar la detección de corta y de larga distancia. Para detectar a corta distancia hay que hacer los pulsos más cortos, lo que implica menor potencia, lo que implica ecos más débiles y por lo tanto menor alcance. Se puede aumentar la probabilidad de detección mandando pulsos con mayor frecuencia, pero nuevamente esto acorta la distancia máxima sin ambigüedad. Otra forma de estimar distancias en un radar se basa en la modulación de frecuencia. La comparación de la frecuencia de señales es por norma la más precisa y sencilla que la comparación de tiempos. Por eso, lo que hace es emitir una señal a una frecuencia que va variando de forma constante en el tiempo. Un radar consta de los siguientes bloques lógicos, como un transmisor que genera las señales de radio por medio de un oscilador controlado por un modulador, un receptor en el que los ecos recibidos se llevan a una frecuencia intermedia con un mezclador, un duplexor que permite utilizar la antena para transmitir o recibir, el hardware de control y de procesado de señal y la interfaz del usuario.